y que pertenece a esa serie de elementos básicos de nuestra fe que tenemos que tener absolutamente claros. Romanos capítulo 1, tienen todos, ¿verdad? Yo voy a leer en la versión Reina Valera 60, pero no importa la versión que usted tenga. Vamos a leer la epístola a los Romanos y si me permiten voy a hacer una lectura un poco larga porque llegaremos hasta el versículo 15 del capítulo 1. Y lo voy a leer yo para que quede grabado en esto que están grabando los hermanos. Pero siga usted la lectura conmigo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bendito Padre Celestial, cuando nos reunimos en tu presencia para leer tu santa palabra, para hablar de tus cosas, nuestro espíritu pide, Señor, que tu palabra sea revelada en nuestra vida. Oramos, Señor, que hoy, cuando nos reunimos como iglesia, la adoración sea para ti. La honra, la gloria única y exclusivamente para ti. Y que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas siempre sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Decíamos la semana pasada como llave y apertura para estas predicaciones que tienen que ver sobre Romanos. Decíamos la semana pasada como conclusión de una primera parte, y lo digo rápidamente para todos los que están aquí hoy, decíamos que todos nosotros, los que somos cristianos, hemos recibido de parte de Dios algunas cosas que llamábamos las capacidades, que son aquellas cosas con las cuales nacemos. Dábamos el ejemplo de pequeños niños o niñas. Cuando digo niños, creo que hablo en plural, estoy hablando niños y niñas para no tener esto, que ya uno no puede ni hablar. Porque ahora tienes que niños, niñas, niñes, ¿esto qué es? ¿Qué locura es esta? Esto es una cosa increíble. Pero cuando diga niños o hermanos, sepan ustedes que me estoy refiriendo a la generalidad, ¿vale? Entonces, cuando usted ha nacido, Dios le ha dotado a usted de una capacidad. Cuando usted viene al Evangelio de Jesucristo, Dios le dota a usted, en el tiempo que usted haya llegado al Evangelio, de algo adicional que se llaman los dones. Y explicábamos que Dios coloca los dones en el Espíritu
Y explicábamos además que nos da un tiempo determinado, unos recursos determinados para ser fructíferos en el Evangelio de Dios. Es decir, usted no está aquí en balde. Y explicábamos también siguiendo aquella predicación que había estado dando nuestro hermano Carlos, que hablaba del capítulo 4, ustedes lo recuerdan, de la primera epístola a los Corintios, y también citó el capítulo 3 de Romanos. Nosotros vamos a pasar un juicio, que es el juicio ante Jesucristo. Este juicio ante Jesucristo lo pasan los cristianos. Decíamos en aquella oportunidad que va a llegar un momento en que Dios, y utilizábamos los ejemplos de los talentos y las minas, espero que lo recuerden, decíamos que Dios nos va a pedir cuentas. Y efectivamente eso va a acontecer. Si fuésemos un poco más allá en la Escritura, veríamos que Dios nos va a pedir cuenta hasta de las palabras vacías que demos. Dios está grabando cada cosa. A Él no se le escapa nada, nada le sorprende, pero dentro de esa capacidad que nos ha dado, que hemos determinado y hemos llamado aquí el libre albedrío, es decir, nuestra voluntad propia que ha venido de parte de Dios cuando Él nos ha creado y ha insuflado en nosotros, en Adán, recuerdan que lo hizo, ¿verdad?, con sus manos, e insufló el Espíritu. Bueno, allí iba esa imagen de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y en eso está el libre albedrío, la capacidad que tenemos nosotros de decidir. Citábamos en fechas anteriores también que el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos, es decir, Él nos ha formado. Él tiene control de todo. Y también decíamos que cuando usted habla, Dios sabe lo que usted va a hablar, pero Dios no le pone a usted las palabras, a menos que sea un mensaje profético, que eso es otra cosa que vamos a hablar más adelante. Y hoy, en esta epístola de los Romanos, quiero recordar que hablábamos lo que significaba la palabra doulos, siervo, que es traducido aquí como siervo, que no era más que esclavo. Y decíamos la semana anterior que un esclavo es aquella persona que tiene una descripción de cargo muy sencilla. Es simplemente hacer, sin rechistar, todo aquello para lo cual ha sido comprado y que su amo, que en este caso es el Señor Jesucristo, nos ordena. Por ende, usted y yo tenemos la obligación, porque hemos firmado un contrato, Él nos ha comprado con su sangre, tenemos la obligación de hacer lo que Él quiere. Y decíamos que Pablo había cambiado su nombre, originalmente se llamaba Saulo, que era deseado, cambió su nombre a Pablo, que lo vemos aquí, y esto significa pequeño, y que la lectura del primer versículo se hubieran leído algo así como pequeño, poniéndose como el más pequeño, poniéndose en una posición de humildad, pequeño, esclavo de Jesucristo. Y en continuando aquí, yo quiero que hoy sigamos evaluando otras cosas que son básicas para el conocimiento de nuestra fe. Vaya conmigo, por favor, al versículo 11. El versículo 11, Pablo mete aquí, capítulo 1, versículo 11, mete aquí una frase que muchas veces, estoy seguro, la leemos, quizás no entendemos lo que está allí atrás y pasamos por alto la frase. Dice así, porque deseo veros. Lo están leyendo conmigo, ¿verdad? Tengo unas ganas inmensas de ir a Roma. Él nunca había ido a Roma. Deseaba ir a Roma, y en esta carta a los romanos, que se escribe más o menos, a lo que están viendo Corintios, más o menos después, un par de años después de que escribe Corintios, 2 o 3 años, dice, deseo veros, estoy desesperado por ir a verles para llevarles algo, comunicarles un don espiritual. Bla. Aquí nos vamos a detener. Aquí nos vamos a detener. Efectivamente, en la época apostólica, hay casos registrados en la Escritura en la cual el Espíritu Santo se recibía por la imposición de las manos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿de qué don está hablando aquí el apóstol Pablo?
¿Tenían dones los de Roma? Tenían dones los de Roma. Es más, si usted va conmigo un poquito más abajo en el versículo 15, dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Pero, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿No eran estos romanos? Gente que había conocido el evangelio de Jesucristo. Sí era, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo les dice, tengo ganas de ir allí a llevarles, a comunicarles un don espiritual? Dice, algún don espiritual, lo ven conmigo, ¿no? Versículo 11, algún don espiritual a fin de que seáis confirmado. Algo estaba aconteciendo en aquella congregación de Roma. Pablo estaba muy bien informado. No sé si ustedes recuerdan cuando nuestros hermanos John Edwin y Erika marchaban para los Estados Unidos, que les entregamos una carta. ¿Recuerdan ustedes los que estaban aquí? Les entregamos una carta de despedida. Y en aquella carta hicimos una muy breve predicación y mostrábamos cómo muchas de las cartas que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, escritas por Pablo, fueron llevadas y traídas por personas. Inclusive aparecía el caso de Hebreos, que fue llevado por un señor llamado Zenón. Pablo tenía comunicación epistolar constante con las iglesias. Los que están estudiando Corintios verán que dice, he escuchado, he sido informado por lo de Cloé, que hay este problema entre vosotros. Donde él estaba, él mantenía su comunicación epistolar. Y Pablo había entendido que estaba pasando algo en aquella iglesia en Roma. Y se pone manos a la obra. Vamos a ver si tenían dones espirituales o no. Vayan conmigo al capítulo 12. Tenían dones espirituales. Capítulo 12. Observe el versículo 6 del capítulo 12. Allí hay 7 dones espirituales. Lo leen conmigo, ¿verdad? Vamos a leerlo un segundo. El versículo 6 dice, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, profecía. Comunicar mensajes de parte de Dios. Quiero dejar alguna cosa absolutamente clara aquí hoy. Creo que como estamos dando esta serie de Romanos y uno de los cometidos de estas predicaciones es dejar establecidas las doctrinas básicas de nuestra fe y teniendo con absoluta claridad que muchos de nuestros hermanos y que los que nos escuchan también por internet vienen de diferentes trasfondos cristianos, tengo que explicar algunas cosas. Mire, este don que está aquí, el don de profecía, es una palabra que quien lo hubiera leído en griego entendía dos cosas. Recordemos que el idioma que se hablaba en Roma era latín, pero también recibían y gran parte de su correspondencia, Pablo, casi todas y todas las correspondencias que había muchísimas veces eran escritas en griego. Por ende, Pablo escribe esta carta en griego, la lleva a una señora llamada Febe, la ven por allí al final de la epístola, y la lee a la iglesia. Posiblemente la haya traducido. Si había gente allí que no hablaba, pero si usted ve en el capítulo 1, dice, a griego y a no griego sois deudores. Por ende, había gente que hablaba griego, que era griego de pensamiento. ¿Qué es la palabra profecía? La palabra profecía fundamentalmente habla de comunicar mensajes de parte de Dios. Los grandes exégetas, los grandes escritores de la Biblia, los grandes estudiosos de la escritura de la Biblia, los grandes estudiosos de la escritura de la Biblia, hablan que los dones que están aquí en el capítulo 12, estos 7 dones, son dones de operación constante. Son dones que están basados en una necesidad para que la iglesia pueda funcionar, pueda crecer y pueda multiplicarse. Los voy a leer. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese
conforme a la medida de la fe, es decir, de profecía, se utilizaba dependiendo de la medida de fe que Dios le había dado a cada una de las personas que había recibido la capacidad para dar mensaje de parte de Dios a la iglesia. No necesariamente el don de profecía que está hablando aquí, este que está aquí, es el mismo de Corintios. Ya lo voy a explicar. Porque esto es importante, porque lo que hemos cantado hoy y lo que ayer me ha dado el Señor, y estoy seguro que me lo ha dado, quiero compartirlo con los hermanos. Recuerden que he dicho que sé que hay diferentes trasfondos cristianos aquí, pero vamos a dejar claro lo que creemos. Y usted tiene la obligación y el derecho de ir a la Escritura. Este don que está aquí de profecía era comunicar mensajes de parte de Dios, diferente de los dones del capítulo 12 de 1 Corintios, porque los dones del capítulo 12 de 1 Corintios son manifestaciones. Si usted lee el 1 Corintios, el capítulo 12, le tengo que meter por aquí para poder explicar qué era el don que Pablo quería comunicar a la iglesia de Roma. Porque es lo que estamos tratando de descubrir qué es lo que Pablo le quiere comunicar a la iglesia de Roma y cómo a nosotros nos es indispensable tener ese don claro para que esta congregación siga creciendo, para que los hermanos sigamos creciendo, para que todos en conjunto seamos mutuamente edificados. Vaya conmigo a 1 Corintios 12. Esos 9 dones que están en la primera epístola de los Corintios 12, el versículo 7 dice, voy a esperar que lo busquen los hermanos. Pero a cada uno les da la manifestación. ¿Lo ven, no? Esa palabra manifestación que está allí significa que puede ser que usted lo tenga, opere y después no lo tenga. Ojo, si usted va conmigo al 14, usted recibe el Espíritu Santo de Dios cuando usted cree en Jesucristo. Pero el capítulo 14, versículo 1, dice que usted puede pedir a Dios ciertos dones. Dice, ¿no? Lea conmigo, el 14.1, dice, seguid el amor y procurad, celo, es la palabra, y la palabra es el mismo de celote, buscar con ansiedad, Señor, dame el don. Hay una parte grande de las congregaciones bautistas en el mundo que creen que los dones ya no existen, cesaron. Pero nosotros creemos que Dios es soberano, dueño y señor de la iglesia. Y cuando Él quiere, pone los dones en operación. Y cuando Él no quiere, no los pone. Es más, hay iglesias, y nosotros estamos relacionados con varias iglesias, que vemos una iglesia bautista con dones operando, con manifestaciones espirituales como los dones de aquí, de 1 Corintios 12, y otra iglesia en la puerta de al lado, que funciona perfectamente bien, donde no se manifiesta ninguna clase de don. Usted puede pedir a Dios la manifestación del don, porque dice aquí, versículo 14, seguid el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis, ahora explicaremos, porque que profetiza edifica la iglesia, dice la Escritura, ¿no? Entonces, primera cosa que quiero dejar clara para que vayamos sabiendo qué es lo que quiere Pablo, cuál es el don espiritual. Primero tenemos que saber que esta gente de Romanos tenía dones operando, ¿verdad? Lo hemos leído, eran 7 dones. Vamos de nuevo a Romanos capítulo 12, si me permite. Tenían el de profecía, versículo 6, que se usaba conforme a la medida de la fe. Después tenían otro don, que es el de servicio, Ese es el don, la capacidad. Los dones son capacidades dadas por Dios, Los dones son capacidades sobrenaturales dadas por Dios. La palabra carisma viene de caris, de gracia, que significa que es algo que usted no puede estudiar. Usted podrá estudiar cómo limpiar, cómo pintar, cómo servir, cómo ser, por ejemplo, gente que va a las escuelas de hostelería para ser camareros, ¿verdad?
Hay gente que va para eso. Pero el don es algo diferente. El don es una capacidad sobrenatural. La iglesia esta los tenía. Estos son dones de servicio para la edificación de la iglesia. Voy a seguir. Voy a pasar por aquí muy rápido porque tenemos que mirar cuál es el don que Pablo le quiere comunicar a la iglesia. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, lo hemos dejado claro, se utiliza conforme a la medida de la fe. La medida de la fe viene de parte de Dios. Usted no puede generar fe. Usted no puede generar fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios viene a su vida, Él nos da una medida de fe. Hay que leer eso claro. Hay que tenerlo absolutamente claro. El de servicio, diaconía, la capacidad de arrimar el hombro cuando hay que arrimarla, también viene de Dios. Decíamos en predicaciones pasadas que usted tiene que tener claro cuál es el diseño de Dios para usted. Y decíamos que si usted es frigorífico, ¿se acuerda? No intente ser microondas. No puede ser microondas. Usted tiene que buscar para qué Dios le ha diseñado. Y entonces cuando usted sabe para qué Dios le ha diseñado, usted sabe cuál es el propósito que usted tiene, que explicábamos que viene de la palabra prótesis, que significa una utilidad para algo, ¿se acuerda? Ese tiempo. Y que entonces usted, el llamado de Dios, el caleo, el pleito de Dios para usted, usted lo vive todos los días. No es que usted, bueno, voy a ser cristiano, voy a vivir como cristiano a las 11 de la mañana del domingo y a la 1:30 paso el switch. Se acabó. No, el llamado de Dios se vive todos los días. Fíjense, este otro don, el que enseña. Este don de la enseñanza es importante, pero es la capacidad de poder dar el contenido a las personas. Yo veo algunas hermanas, algunos hermanos que tienen esa capacidad de enseñar. Lo tenemos en esta iglesia. Yo estoy viendo que estos dones que están aquí los tenemos aquí. Cuidado. Analícelos conmigo y los verá aquí en funcionamiento. El que exhorta. Yo sé que algunas veces tenemos una idea ligeramente dura de exhortar. Venga acá, mi hermano, que lo voy a exhortar. Me va a regañar, pastor. No. Exhortar viene de la misma palabra de Espíritu Santo, paracaleo, es exactamente la misma palabra. Es ponerte al lado de alguien para animarle a seguir el camino. No sé si alguno de ustedes ha visto en el internet que hay un video de un joven que está corriendo una carrera de alta velocidad y cuando se está cayendo, viene el padre. Sale de las gradas del estadio. No importa que estén los policías allí, salta y coge al joven y le lleva hasta la meta. Habrá llegado de último, pero ha estado con él. Eso es exhortación. Esa es la verdad de la exhortación. Ese compañerismo que tiene que existir en la iglesia, ese trabajar juntos conforme a una meta, ese levantar al hermano cuando está caído, levantarme yo cuando le recibo la mano a un hermano, eso opera en esta iglesia. Estaba operando en aquella. Sigo. El que reparte. Este don de repartir es un don interesante porque es la misma palabra que utiliza Pablo cuando dice, quiero ir a comunicarles algún don espiritual. Esta palabra significa que algo que tienes tú, lo entregas a los demás, pero no solamente porque te quites la capa. ¿Saben aquel ejemplo que tiene 2 capas? Dele uno al otro. Sino porque adicionalmente tú estás hombro a hombro con esa persona que tiene la necesidad. Y por eso dice aquí, el que reparte con liberalidad, con alegría, con tranquilidad. El que preside con solicitud. Ya lo vamos a explicar más tarde porque no nos va a dar tiempo. El que hace misericordia con alegría. Eso está aquí. Entonces, Pablo,
¿Qué es lo que quieres mostrarnos a nosotros? Porque, Pablo, hemos recibido una carta tuya, vayan conmigo, por favor, y en el capítulo 2 nos estás dando los principios, ¿verdad, Pablo? Los principios con los cuales Dios se relaciona con el hombre. Y aparte de eso, en el 3 y en el 4 y en el 5 nos habla de la justificación por fe. Pablo, yo no sé qué me estás tratando de decir. En el 6 me estás hablando de cómo es la vida del creyente en Cristo. En el 7 me hablas de cómo tengo que estar unido con el Señor Jesucristo. En el 8, que es el mejor capítulo que hay, Pablo, me estás hablando de cómo vivir en lo espiritual, en lo imposible. En el 10 estás estableciendo por qué Dios en un momento determinado establece un pacto con los judíos. Deja de tenerlo, no, lo mantiene, pero deja de ser activo, lo coloca de un lado. Y en el 11 nos dice que ese rechazo que tiene Dios con los judíos no es definitivo. ¿Qué nos quieres comunicar, Pablo? Quiero ir a vosotros a comunicaros un don espiritual, pero en el versículo 15 del capítulo 1 dice, llevarle el evangelio. ¿Sí o no? ¿Dice o qué? ¿Lo han leído? Para ver. ¿Qué dice el versículo 15 del capítulo 1? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Algo estaba fallando. Habían grietas internas en aquella congregación. En mi país tenemos una frase, se llama buchipluma. ¿No lo ha escuchado eso? ¿Usted ha visto usted ha visto un perro pudre, caniche? Ese que es blanco, que pelo. Usted lo mete a bañar, ¿qué? Ahí no hay nada, ahí solamente hay hueso. Pero usted lo ve y hay muchas congregaciones que operan, pero no en el espíritu. Operan porque hay capacidades que no son espirituales, que se cree uno que son espirituales. Gente que sirve, gente que predica, gente que enseña. Pero la iglesia necesita otro tipo de manifestación para que la iglesia vaya adelante. Porque si no seremos buchipluma. Vamos a ver qué le quiere decir Pablo. Vayan conmigo a ese capítulo 12. Ahí está. La respuesta está aquí. Y empieza Pablo. Así que, es decir, les he contado una historia espectacular. El clímax ha llegado en el capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son llamados hijos de Dios. Estos son los guiados por el Espíritu de Dios. Somos más que vencedores. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, muerte, espada, hambre, desnudez. Más, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Ahora les voy a explicar la parte práctica. Ahora, muchachos, ya que les he mareado la perdiz, habrá dicho Pablo, vamos a pinchar en hueso. Así que, ya les di la teoría. Vamos a la práctica. Así que, hermanos, me pongo de rodillas delante de ustedes. Os ruego, os animo, por las misericordias de Dios, que hagas algo que parece incomprensible. Un sacrificio siempre había que matarlo. Usted va en el Antiguo Testamento, y también para los que leían esto, que eran griegos, sabían que cuando había que sacrificar algo, y Pablo le está diciendo algo contradictorio, un sacrificio vivo. Complicado. Los que leían esto, porque usted y yo leemos la Escritura y a veces no meditamos en ella por circunstancias, ¿no? A mí también me pasa que leo y no me doy cuenta, no me entero de la misa a la mitad, como dice.
Pero hay momentos en los cuales uno se siente y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Un sacrificio requiere la muerte. Y aquí Pablo está diciendo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra manera lógica de servirte a ti. Por ahí hay una predicación en el internet de un hermano de esta congregación que predicó sobre estos versículos. Tienen que ir a verla, está en el YouTube de la iglesia. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, la manera en la cual tienes que entender, tiene que cambiar. Es decir, tú tienes que entender que tienes un don, y esto es una constante en todas las cartas de Pablo. Es el amor. En 1 Corintios 13 nos los define, ¿verdad? Pero si usted va a las otras cartas de Pablo, usted verá cómo él va hablando del amor también y lo va sacando. Siga conmigo ahora un poquito más abajo. El versículo 9, Pablo mete el dedito en la llaga. ¿Sabes lo que mete el dedo en la llaga? Como cuando el Espíritu Santo habla a las iglesias y dice, yo conozco tus obras. Que haces esto, haces lo otro. ¡Ay! Pero tengo una cosa contra ti. Bueno, Pablo está haciendo aquí lo mismo. Esto es una figura retórica y espiritual. Le dice, oye muchachos, escucha, estás profetizando, estás comunicando, pero por tu carne. Me va entendiendo ahora, ¿no? Si lo leemos de abajo para arriba. Estás profetizando por tu carne porque eres inteligente, ¿sí? Te metes un puñal, como dicen aquí, empollón, ¿no? Un caleitre, como dice nuestro país. Pues una maravilla, pero a la verdad, aquí no. Aquí falta chicha. Aquí falta carne. Estás sirviendo, pero para que te vean. Va conmigo, ¿no? Si usted coge este versículo 9 y lo utiliza como la llave para leer lo anterior, el versículo 6, estamos en problemas. ¿Por qué el amor es un don? Usted no había visto que el amor es un don. Lo explicábamos la semana pasada. El amor de Dios se llama, en el original, ese amor que usted ha escuchado, ágape. ¿Ha escuchado? Ya hemos hablado que tenemos varios tipos de amor, ¿no? Tenemos un amor que es el amor carnal. ¿Se acuerdan? Que yo hacía así para que ustedes se les grabara el amor de la carne. Se llama eros. Pero sonó por ahí, no sé dónde sonó. Después tenemos otro amor que es el amor fraternal, el amor fileo. El eros en la carne, el fileo en el alma, porque usted puede que no tenga el Espíritu Santo, pero usted ama a su hermano de carne, lo quiere, ¿no? A su abuela, usted no va a ir a pegarle a su abuela con un palo. ¿Quién hace eso? Nadie. Porque tiene ese amor. Después tiene el amor estorges, que es un amor maternal también, y también se utiliza ese amor para un animal. ¿Cómo quiere uno al animal? Pero hay un amor. Y Pablo le da una clave a esta gente, que ese amor está dentro de ellos, pero hay que ponerlo en operación. Romanos 5:5. Porque el amor, no me avergüenzo, ¿verdad? Dice allí. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, el ágape de Dios, hay que ponerlo en práctica. No voy a seguir en Romanos 12 porque quiero que lo veamos clarito en una carta que es la carta de los Colosenses. Vamos a los Colosenses, por favor, al capítulo 3. Porque mire, en la vida de usted y en la mía, tenemos un grupo de personas que intersectan con nuestra vida, y en la iglesia también. Nosotros en la iglesia formamos grandes amistades, grandes relaciones.
Aquí intersecta la familia espiritual con la familia carnal. Aquí veo a Fátima con Carla, por ejemplo, ¿no? Son hermanas de carne, pero son hermanas en el espíritu. ¿Entiendes? Aquí intersecta todo. Por eso dice la Escritura, de donde toma todo nombre, las familias que están en los cielos como los que están en la tierra, aquí en la iglesia. Aquí es donde nosotros ponemos a prueba si lo que se nos predica y lo que enseñamos y lo que decimos y lo que aprendemos es cierto o no. Vaya conmigo capítulo 3. Mire cómo opera el amor, mire cómo usted demuestra el amor. Porque claro, en nuestras iglesias, en nuestra vida, tenemos gente en nuestro círculo cercano que es la que nos da caña. Pa, 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 pa. Puede ser nuestro amigo, puede ser nuestro cónyuge, puede ser nuestro hermano, nuestra hermana. Ahí. Después tenemos otro círculo que no son los que nos dan caña, porque no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, ¿verdad? ¿Ha escuchado, no? Pues tenemos otro círculo de personas que están allí, que bueno, son quizás unos buenos amigos y tal vez ahí va, con ellos puedes emplear otro amor. Tus amiguetes. Después tiene otro círculo, el amiguete del bar, que te consigue cuando tomas café. Y ojo, que algunas veces esos amiguetes del bar resultan ser más fieles que tus amigos de la iglesia. No nos engañemos. Usted va algunas veces, usted no sabe nada de esa persona. Está en su tercer círculo. Y usted llega ahí al bar, te pide café y le cuenta que tengo este problema. Y esa gente le ayuda. Y dice, ¿y esto? Pues mira lo que nos enseña Pablo. Ese don que quería comunicar, quiero ir a comunicarle, porque el evangelio se basa en el amor. Quiero ir a enseñarles el evangelio. Pero ven acá, si yo soy cristiano, ¿qué me vas a enseñar? Mire, vaya conmigo, capítulo 3. Cuando yo me levanto por la mañana, capítulo 3, versículo 12, cuando yo me levanto por la mañana de lunes a viernes, yo no me pongo esta corbata, ni esta bonita chaqueta, o americana, o paltón, como llaman en otros países, o saco. Yo me he visto con una franelita, una camiseta normal. Eso sí, me pongo todos los trapos que haya que ponerse, porque en mi casa la calefacción es muy malita. Pero aquí me manda a vestirme de una manera específica. Lea conmigo. Versículo 12. Mira cómo tiene que vestirse usted y yo para que esos dones que están en Romanos operen en la unción del Espíritu. Oído. Para que si usted pide a Dios, dice, buscad vivir, seguid el amor. Dice 14.1, seguid el amor. ¿No? Dice, ¿no? ¿O me lo inventé? No, yo no me lo inventé. Dice, seguid el amor. Y procurad. Hay un orden allí. Y procurad los dones mejores. Esa es la manera. Señor, yo quiero tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Esos son dones que Dios te puede dar en un momento determinado, en su soberanía. Yo no puedo decir, no, eso ya se acabó. No, yo he visto esos dones operando. Dones de sanidades, los he visto operando. Escuche. Vestíos, ponte la ropita, muchachos, como gente que ha sido amada por Dios. Esa palabra, escogidos, que está allí, de Dios, es gente que Dios ha amado. ¿Se acuerda que hemos estado enseñando la predestinación, la preordenación? ¿Se acuerda? Y que usted responde, y cuando usted responde, salta dentro del vagón aquel y se sienta en la silla y entonces todo empieza a tomar sentido. Pues mira, aquí está. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora, mire esta cosita, qué belleza. De entrañable misericordia. Mire, yo tengo un problema. Que me emociono cuando me pongo aquí atrás. Y me extiendo.
Pero me siento en la obligación de explicar esto. Misericordia es un dolor interno. Tenemos médicos aquí y ellos saben que hay una enfermedad que se llama cólico miserere. Padecimiento. Cólico. Pues mire, una entrañable misericordia que está aquí es algo que está dentro de usted que sale. Porque usted siente dolor por otra persona. De adentro. De allí, de la parte más entendible. La misericordia es, la palabra misericordia es cuando yo hago empatía. Yo veo, no es darle una moneda al pobre. Eso se llama limosna. Misericordia es que yo hago empatía con él. Siento su dolor y lo siento adentro de mí. Ay, la primera prenda que me tengo que poner. Vestido, ¿no? Como soy escogido por Dios, la primera prenda que me tengo que poner, mira cómo se parece a 1 Corintios 13, ¿no? ¿Puedes verlo conmigo? De entrañable misericordia, lo primero. Después de benignidad, benignidad es que yo siempre estoy inclinado a hacer lo bueno, siempre. Esa es no voy a ponerme a hablar del griego aquí, sino el significado. Siempre voy a estar inclinado a pensar lo bueno, a hacer lo bueno. Mi inclinación natural es hacer lo malo. El pecado está aquí. Mire, cuando usted habla, usted tiene una discusión con su esposa, con su esposo, con su amigo, con su amiga, la primera respuesta es la carne. Una gana de darte así. Es la primera respuesta de la carne. Oye, ¿tú sabes lo que significa poner la otra mejilla? Eso cuesta. Entonces, esa benignidad es que siempre voy a ir. Humildad. La humildad es entender mi propia pequeñez. Eso cuesta. Fíjense cómo me voy poniendo ropas, ¿no? Ya me puse mi ropa de que adentro de mí voy a hacer empatía con el resto. Vaya pensando por un momentico en 1 Corintios 13. ¿Se acuerda, no? Eso es en práctica. El amor se practica. El amor no es teoría. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Mire, mansedumbre es, como me decía, mi abuelita me decía, ay, tú eres muy llevadero. Yo soy, ponte allí, me voy para allá. Ponte allí, yo me pongo allá. Eso es mansedumbre. La palabra de mansedumbre es una gentileza extrema. A veces nos cuesta ser mansos. No significa que usted sea, como dicen en algunos países, mensos. Manso es una gentileza extrema, que yo tengo cuidado en cada cosa que hago porque yo tengo que cuidar. Usted enseñaba que usted come carne y entonces, como come carne va a hacer que su hermano se sienta mal. Bueno, eso que está allí es esto, esa mansedumbre. Fíjese la cantidad de ropa que tengo que poner. Chaqueta, corbata, ¿verdad? Camiseta, camisa. Mire, sigo. Vamos terminando, sigo. De paciencia. Paciencia es la capacidad que tengo de aguantar la adversidad sin dar una respuesta equivocada. Este jefe. ¿Usted sabe por qué yo no jugaba el amigo secreto? ¿Sabe lo que es el amigo secreto? Eso que usted no sabe a quién le va a regalar, ni quién le va a regalar a usted. No, usted sabe quién le va a regalar, pero usted no sabe quién le va a regalar a usted. Porque yo cuando la primera o segunda vez que lo jugué, me di cuenta que la persona que me dejaba los chocolates que me gustaban era quien estaba todo el año apuñaleándome por la espalda. Suele ocurrir. Cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia. Bueno, pues mire, la paciencia es la capacidad que yo tengo para soportar circunstancias adversas y no responder de manera inadecuada. El amor nos irrita.
Lo dice así. Usted mete 2 personas irritables en la misma habitación, apague la luz. Explota. El amor no se irrita. Fíjese, eso es lo que quería comunicar Pablo. Voy rapidito ahora. Y después de que ha terminado, dice, de la manera que Cristo os perdonó, si alguno tuviera queja contra otro, el amor no guarda. ¿Se acuerda? El amor no guarda. No pasa factura. Tranquilo, te la voy a cobrar. Ya te esperaré yo en la bajadita. Que me la voy a cobrar. El amor no se irrita. El amor todo lo soporta. Los romanos eran muy intelectuales porque eran griegos, como los corintios. Pero les faltaba, al igual que los corintios, el amor. El evangelio es el amor. El don es el amor. Y Pablo quería, si usted sigue leyendo la escritura, yo le agradezco que usted la lea, él quería ir a mostrarle cómo era el amor, cómo era soportar, cómo era aguantar, cómo era darse por los demás. Esa es la manera de comunicar, con el ejemplo. Voy terminando aquí. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, como si fuera poco, ¿qué cosa? El ágape. El amor que todo lo perdona. Mi hermano y mi hermana, yo tengo que ser absolutamente claro. Los dones en las iglesias son importantes. Estos dones que hemos leído en Romanos 12, que son los dones de la operación constante, esto lo llaman los dones que están basados en el amor. Si usted lee los exégetas, los que escriben, los que saben de esto, porque uno lo que hace es que se copia de los demás, no lo engañemos. Los que saben de esto, los grandes, son dones que están aquí, que deben estar en funcionamiento. Los otros son manifestaciones que pueden venir o no. Pero de todas las cosas, lo que permanece, ¿qué es? Ese es el don fundamental que tenemos que poner en práctica para que su vida y la mía cambie, para que la iglesia sea edificada y para que todas las cosas tengan sentido. Amén. Vamos a pasar nuestro tiempo.